Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible. Porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos podemos ser inversionistas. Cooperativa Policía Nacional, 44 años. Solvencia que genera confianza. Con CNT puedes pedir comida, pedir taxi, pedir matrimonio o pedir perdón antes que pedir permiso sin moverte de tu casa. Conviértete en un trotamundo CNT. Cámbiate a los plantásticos. Los planes móviles con más de 80 gigas para navegar. Redes sociales libres que no se consumen de tu plan. Gigas para navegar por donde quieras. Gigas extra para aplicaciones Google. Minutos ilimitados y mensajes. Cámbiate y recibe un giga adicional cada mes por un año. Un trotamundo CNT. Estudia, trabaja, juega, visita. Recorre el mundo sin moverse y lo comparte todo. CNT. Conectémonos más. Aquí estamos, vendiendo en línea para no cerrar nuestras puertas. Aquí estamos, atendiendo desde la página web para estar siempre abiertos. Aquí estamos, recibiendo los pagos que nuestros clientes hacen desde su celular. Aquí estamos, innovando en nuestro negocio gracias a las ventas online. Visa está promoviendo soluciones de pagos digitales para apoyar el progreso de pequeños y medianos comercios. Conoce más en bi.sa/comercios Ecuador. Apoyarte es nuestra forma de demostrarte que aquí estamos. Llegó De Una, la app que te permite pagar y cobrar plata directamente desde tu cel, sin usar megas y sin llevar efectivo. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la Besi, el taxi, incluso el mercado. Bájala en tu cel desde la App Store o en Google Play. Más que rápido es De Una, con la confianza de Banco Pichincha. Tú eres más que solo tu nombre. Eres las decisiones que has tomado, los retos que has conquistado y la esencia que llevas dentro. Por eso, al elegir un vehículo, no te fijes solo en el nombre, sino en lo que tiene, su calidad y respaldo. Como en el Chery Tiggo 2 Luxury, un SUV familiar, full equipado desde $17,990, más un bono de $1,000 por tiempo limitado. O el Chery Arizo 3 2021, el sedán perfecto para tu familia, desde $13,990, que puedes pagar desde enero. Encuéntralos a nivel nacional, con el respaldo de Corporación Maresa. En las peores crisis están las mejores oportunidades. Las empresas necesitan del ingenio y creatividad de sus equipos de trabajo para generar estrategias exitosas. Llegó el momento de volver a vernos en reuniones productivas y seguras. En San José de Puembo encontrará el ambiente ideal. Amplios salones con protocolos de bioseguridad y 4 hectáreas de jardines para dinámicas grupales. Visítenos en sanjosedepuembo.com o llámenos al 1-800-180-180. En reuniones con alojamiento incluimos sin costo pruebas inmunológicas. San José de Puembo. El momento es ahora. Ecuador continúa en distanciamiento social. Los negocios comienzan a reactivarse. Estamos juntos para volver a construir el país. Sin importar el momento, juntos, 17 millones de ecuatorianos nos sobrepondremos a esta situación. Estamos en modo Ecuador. Apoyar a los comercios locales y a los productos ecuatorianos es ayudar al país. Tarjetas Diners Club, Unión sin límites. Todos tenemos un objetivo que queremos cumplir. Solo necesitamos quien nos acompañe en el camino. Andalucía cumple 50 años apoyando a sus socios para hacer realidad eso con lo que tanto han soñado. Hoy más que nunca, queremos que todos sepan que estamos ahí para avanzar juntos hacia un mejor futuro. Andalucía, 50 años apoyando tus metas. Con Diners Club y AIG, sabes lo que recorres, sabes lo que pagas. Por eso creamos Auto por Kilómetro, un seguro completo para tu vehículo en el que pagas por la distancia que conduces. Solicítalo al 1-800-AIG, AIG 244-244. ¿A dónde vamos hoy? Estar seguro en cada momento es un beneficio más de ser socio. Diners Club, Unión sin límites. Aplican términos y condiciones de la póliza. Hay cosas que pasan una sola vez en la vida y que justo tengas prendida la radio en esta emisora escuchando esto es una de ellas. Porque en Volkswagen lanzamos beneficios por única vez para comprar un auto. Cuotas diarias desde $12.99. Empiezas a pagar desde 2021 y recibes un bono de hasta $1,000 en recepción de usado. Aprovéchalos. No creemos que vuelva a pasar. No dejes para mañana
mañana el Volkswagen que solo podrás comprar hoy. Entérate más en nuestras redes sociales. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya para conversar con la doctora Angélica Porras. Ella fue parte de la Mesa por la Verdad y Justicia, y con el periodista Martín Pallares de Cuatro Pelagatos. A la doctora Porras y a Martín, buenos días, bienvenidos. Bueno, aquí hay un informe que lamentablemente el Consejo de la Judicatura, donde se promovió esta Mesa de la Verdad y Justicia, no ha estado presente para recibir el informe. Y este trae sobre todo, diría yo, sobre todo, y de ahí el artículo de Martín Pallares que decía que tiene que ver Javier Ponce, Ricardo Patiño, Augusto Barrera, Rafael Correa, y de un hombre que me parece estaban olvidando, el ex fiscal Pesantes, ¿no? ¿Qué tienen que ver con esto? Y la Mesa de la Verdad y Justicia ubica los manejos, especialmente en lo del 30S. Doctora Angélica Porras, bienvenida, buenos días. ¿Qué nos puede comentar de este informe y de lo que podemos sacar como conclusiones que pasó el 30S? Martín nos recordaba que estaría por cumplir el personaje que crearon 10 años. ¿Qué dirá la Megan? ¿Qué dirá la Megan, ¿no? A estas alturas? Doctora Porras, ¿qué le respondemos a la Megan? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Francisco, Martín, buenos días. Me parece a mí que el tema tiene que discutirse más allá del informe. Y es justamente qué es lo que pasó con el Poder Judicial y desde mi punto de vista, qué sigue pasando con el Poder Judicial. Y el problema fundamental está allí en que el Poder Judicial es un poder capturado, ha sido durante mucho tiempo capturado por el poder político, sobre todo por el Poder Ejecutivo, y esto llevó a que los jueces, o muchos jueces, actúen buscando justamente ganarse el favor del poder político, ganarse el favor del Poder Ejecutivo, y en esa medida desconociendo los derechos de las personas. Entonces me parece a mí que la primera cuestión que debemos identificar es que este ha sido un rasgo característico de nuestro sistema político. La falta de independencia del Poder Judicial, no se han acordado del Poder Judicial, y eso ha ocurrido incluso en las altas cortes. Y obviamente hay momentos, como el momento que se vivió en el gobierno anterior, en que se evidenciaron muchos casos que llegaron justamente a ser muy graves. El control fue mayor. Usted diría claro, que la influencia y el control de un poder que no existió como poder judicial, sino como jueces que iban a responder por el salario y mantener el cargo. Yo diría que quizá fue más evidente. Yo me temo, con mucha tristeza tengo que decir, me temo que la situación continúa. Lo que pasa es que seguramente fue más evidente por la metida de mano en la justicia. De alguna manera, eso legitimó la supuesta transformación de la justicia, que no fue tal. Lo que ocurrió... No, la transformaron en utilitaria. Por supuesto, o sea, no fue una transformación real de la justicia, pero además hay que ver ahí una cuestión muy llamativa, que fue justamente esto de ponerlo a consulta popular. Es decir, no es que venía de un sistema judicial excelente, al contrario, era un mal sistema judicial. Se somete a la consulta popular y se permite una metida de mano en la justicia que era inconstitucional, ilegal, y se lleva a cabo. Y directamente con un instrumento que para mí no ha sido todavía discutido en el Ecuador, que es el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura llamaba por teléfono a los jueces para buscar sentencias favorables al gobierno. O sea, era un gestor del gobierno y sus intereses. Por supuesto que sí. Eso ocurría. Permítame ir donde Martín, entonces. Martín, bienvenido, buenos días. Bueno, ¿qué le decimos a la Megan? ¿Y qué le contamos de Javier Ponce, de Ricardo Patiño, Augusto Barrera y del propio Correa? La doctora Porras nos ha dicho, el Poder Judicial ha sido
no digamos solo topado, sino cooptado en algunos casos y con mayor profundidad en estos últimos 12 años de Alianza País, digamos así. Martín, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días, Angélica. Muchos saludos. A ver, Francisco, yo creo que cada vez que entramos en el mes de septiembre, es inevitable que nos suscite en la memoria y nos suscite yo creo que incluso a nivel emocional lo que ocurrió aquel 30 de septiembre del 2010, que yo creo que fue uno de los momentos más críticos y más tristes de nuestra historia institucional, no solo por lo que ocurrió ahí, sino por lo que ocurrió después, y ocurrió durante años, ¿cierto? Una sublevación policial que pudo haber terminado de una forma absolutamente institucional, de una forma civilizada, terminó convirtiéndose en un capítulo de sangre, de dolor, de malentendidos, de histeria colectiva, pienso yo hasta cierto punto, por una decisión irracional y visceral del entonces presidente Rafael Correa, que decide entrar al cuartel. Y luego lo convierten a ese episodio en una suerte de hito de una supuesta... Salvar la democracia, ¿no? Exactamente. Lo tratan de convertir en un día histórico, en un día... Lo convirtieron además en un día de celebración, etcétera. Entonces yo creo que es inevitable que cada septiembre este país, mientras no se sanen esas heridas, lo vayan a recordar de una forma dolorosa, muchas veces irónica, etcétera. Y estamos, Martín, estamos pasando en Democracia TV las tomas de lo que pasaba ese día, y junto a él su secretario particular y luego presidente del Consejo de la Judicatura, como decía la doctora Porras, ¿no? Que se vuelve un instrumento para allanar los deseos de ese gobierno, para que muchos jueces cumplan con llamadas telefónicas y eso, y que cumplan lo que el gobierno quería. Y fijar este imaginario que dieron del golpe de Estado, Martín. Sí, un golpe de Estado muy curioso, ¿no? Porque hasta las 3, 4 de la tarde no era golpe de Estado, hasta las 3, 4 de la tarde era una sublevación, el presidente hablaba por teléfono, etcétera. Recibía funcionarios en el hospital. Recibía funcionarios, daba órdenes, despachaba y de repente nos dijeron que era golpe de Estado, y el que no aceptaba que era golpe de Estado era vilipendiado, acosado por redes, insultado, etcétera. Entonces yo creo que mientras ese episodio no sea esclarecido, no sea revisado por la justicia de una forma imparcial, objetiva, que no se haga justicia, ¿no es cierto? Porque ese día hubo muchas injusticias, o a partir de ese día se cometieron muchas injusticias. Yo creo que este país no va a sanar esa herida. Tú te refieres a lo de la Megan y a lo de ese pequeño video que pusimos en 4 Pelagatos de qué tienen que decir. En ese video, por ejemplo, nosotros hacemos una reconstrucción de los hechos a través de la versión del abogado de la familia de Froilán Jiménez, el policía que muere en ese día. Y entonces él hace unas preguntas que yo creo que siguen siendo válidas, que hasta ahora nadie ha respondido, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿por qué el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce, nunca colaboró con los llamados fiscales a dar cierta información? ¿Por qué Augusto Barrera a la madrugada ya había ordenado como alcalde de Quito la limpieza de toda la zona? Etcétera. Son preguntas que hasta ahora no se han contestado, y que la reapertura del caso, de la investigación del caso de Froilán Jiménez, yo creo que abre una ventana, ¿no es cierto?, para ver si es que finalmente se establecen responsabilidades sobre
sobre ese tema. El 30S y lo que vino después es el ejemplo más crudo, más salvaje, digamos, de lo que Angélica decía, ¿no? Que es esta manipulación de la justicia. Yo creo que los ecuatorianos que tienen algún sentido antiautoritario no podemos conciliar el tema de que, por ejemplo, en una sabatina el presidente se inventó que el coronel que estaba a cargo, el coronel Carrión, que estaba a cargo del hospital, había tratado de asesinarlo, y días después, poquísimos días después, del coronel Carrión estaba preso. Preso por eso, ¿no es cierto? Luego también se inventó de que el mayor Araujo, que había estado pasando por ahí, que iba a avistar a la mamá que vivía ahí al frente. Y el presidente dijo, ¿no es cierto?, que el mayor Araujo tenía una cámara que disparaba, que tenía un chaleco antibala, y que él había ido al sitio para asesinarlo con esta cámara fantástica, ¿no es cierto?, tipo James Bond. Luego el presidente ya ni siquiera sostuvo eso porque era un tema tan... Había visto una película y de mala producción. Sí. Y esos son dos ejemplos de personas cuyas vidas fueron lastimadas hasta ahora, ¿no? O sea, dos personas que no fueron procesadas justamente, y que por la presión mediática, si se quiere, casi del presidente de la República, terminan estando en prisión por muchísimo tiempo. Y yo quiero recordarles dos cosas. El uno, lo que dijo el presidente para meterla. Tenemos entonces primero lo de la Megan, porque este de que dirá la Megan y que va a cumplir 10 años, a lo mejor existe varias Megans. Esto era la publicidad. La Megan nació a las 6 de la tarde. Ahora tiene 3 años. Fue el 30 de septiembre del 2010 cuando vi por primera vez que alzó sus manitos como queriendo tocar el cielo, como diciendo que nació triunfadora. Fue difícil el parto, pero era de que vean cómo todos se unieron para que Megan nazca en este hermoso país. Claro que algunitos irresponsables querían que no nazca, pero en fin, feliz, con salud, con educación, con libertad. La Megan cumple 3 añitos este 30 de septiembre. Nació cuando el país volvió a nacer. 30S, el día que triunfó la democracia. Claro, Angélica, este 30S, recordábamos uno de lo que decía el Martín, ¿no? Esta casi festejo nacional que organizaban cada vez que llegaba, y otros reflexionaban sobre qué mismo pasó. La Megan cumpliría 10 años y estos 10 años recibe a quien produjo esto, a los Alvarado que hicieron la publicidad, los recibe con una sentencia. ¿Hay algún cambio? Usted dice lamentablemente no, pero el 30S y este informe sobre la Mesa de Verdad y Justicia, ¿qué nos trae para meditar, Angélica? Bueno, y para actuar también, ¿no? Por supuesto. Sí, claro que sí. Yo quisiera decir que es importante, y en eso coincido totalmente con Martín, la verdad. Es importantísimo que el país comprenda lo que pasó, que entienda lo que pasó y que se informe lo que pasó. Y ahí me parece que hay como 3 elementos a tomar en cuenta. Esto, en primer lugar, el 30S hace un antes y un después en el manejo político de la justicia, porque ese es el que abre la puerta justamente para buscar la metida de mano en la justicia. Y obviamente se hace de manera más cruda aquello y perjudica a personas específicas, o sea, de carne y hueso. Hay una serie de procesos que no fueron llevados con el debido proceso, que transformó la calidad de la gente, la calidad de la vida, que a algunos les metió presos, les privó de la libertad. O sea, la gravedad es inconmensurable, digamos, en este momento. Pero además hay una cosa importante, y es el papel que jugaron la propaganda y la comunicación. Y eso convirtió o abrió un campo más en el que debe legitimarse la justicia. Y entonces diríamos,
todos estos elementos ponen una nueva etapa al sistema de administración de justicia en el Ecuador. Y esos retos tiene que enfrentar el sistema de justicia. Pero además, fíjese usted, la falta de garantía de independencia de la justicia nos tiene a todos en una situación de riesgo. Porque lo que pasó en el gobierno de Correa, en el que efectivamente se utilizó la justicia vía Consejo de la Judicatura, vía los miembros de aquel Consejo de la Judicatura que son olvidados en el momento de establecer responsabilidades. Lo que pasó en ese momento, a la vuelta de la esquina, significó en contra de los mismos correístas, con muchos jueces puestos en el correísmo, una condena que tiene dificultades para legitimarse desde el punto de vista jurídico. Quizá desde el punto de vista político es muy legítimo, quizá desde el punto de vista político era necesario que se haga justicia en todas las injusticias o como respuesta a todas las injusticias que hubo, pero desde el punto de vista jurídico hay muchas, podríamos decir, problemas en la argumentación que se hizo en esta sentencia. Entonces me parece a mí que la falta de garantía de la independencia judicial nos perjudica a todos y a todas. Inclusive, pero ¿usted sí cree que genera dudas la aplicación de la ley en el propio, por jueces nombrados por ellos, pero que reivindican su independencia? Pero es que, a ver, yo creo que, no sé si ese es el tema, pero creo que ese es el problema que tenemos en este momento. En este momento es que quienes están ejerciendo jurisdicción son jueces temporales. Sí. Y esos con jueces temporales no existen en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y se hizo con un mecanismo que no debía hacerse. Pero digamos, aparte o al margen de esa discusión, que me parece que debería ser otra discusión, me parece a mí que el problema fundamental es la falta de independencia en la justicia. No ganamos nada en que ahora se puedan llevar a la cárcel a o B que sí, o yo entiendo, mi opinión es que sí hubo violaciones de la ley y sí hubo delitos. El problema es que a la vuelta de la esquina, si tenemos otro gobierno que no es afín, viene nuevamente, cambia el sistema judicial y va a pasar exactamente lo mismo. Lo que decía un amigo, todo el mundo es inocente hasta que cambie el gobierno. Eso no nos beneficia. Eso es un problema para nuestros derechos. Entonces, me parece a mí que tenemos que darle importancia a lo que es la independencia judicial, pero la independencia judicial no es que tengamos un poder judicial que cumpla con lo que quiere el gobierno o con lo que quiere la comunicación, los medios de comunicación, sino... No, los medios no. Lo que pasa es que a veces cuando hacemos el seguimiento de los temas, no es que los medios queremos algo, hacemos el seguimiento de los temas. Los que han de resolver son los jueces y los abogados que los defienden o que los acusan. Pero en el caso del 30S, yo quisiera que escuchen lo que decía Fernando Alvarado. Aquí no tenemos un estado de conmoción social, no hay una motivación ciudadana, un incumplimiento, una traición del presidente. Simplemente hay una demanda puntual de una institución del Estado, de un grupo que no está de acuerdo con una medida administrativa que ha llegado a niveles de abuso inaceptables. Los ciudadanos deben entender que aquí tenemos un Estado gobernando para el pueblo, enfocado exclusivamente al tema de la equidad, la justicia, sacar de la pobreza al pueblo, y por tanto no existe un descontento ciudadano, existe el descontento de un grupo, de una institución. Martín, eso decía Fernando Alvarado en la mañana antes de que hagan la publicidad de la Megan de los 3 años y estas cosas. Pero lo que dice Angélica Porras es, a mí me preocupa que pueda ser, además, un argumento correísta de que estas figuras no hay, que la metida de mano sigue y que entonces queremos una justicia antes de juzgar a los delincuentes que ya nos demuestre que es independiente totalmente. No sé, Martín. Sí, Francisco, yo creo que siempre debemos luchar por una justicia independiente, ¿no es cierto? Y tenemos que denunciar siempre cualquier indicio de que haya una intervención de uno de los poderes, de cualquiera que sea, de intervenir y de influenciar en la justicia. Me parece que sin duda eso aún existe.
creo que son temas que hay que ir cambiando de forma radical, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que si hay algo grave a estas alturas de la historia institucional de este país es normalizar lo que ocurrió durante el Correato, normalizarlo como una cosa más, como un episodio más dentro de una serie de episodios similares. Lo que ocurrió con la consulta y con la reorganización de la justicia, lo que ocurrió con la manipulación de los jueces y del sistema de justicia en general, la forma en que se estableció un sistema en el que había un presidente de la judicatura que era un subsecretario más del gobierno, era casi un funcionario del despacho presidencial que manejaba todo, un sistema donde había un asesor jurídico de la presidencia que era el gran cerebro que legalizaba todo lo ilegal. No tenía problema en mandar memorándums diciendo que no se haga tal cosa. Y memorándums como ese famoso memorándum, Francisco, que bien que lo recuerdas, ese famoso memorándum en que decía que el Estado jamás podía perder que no podían los jueces sentenciar. Que los jueces no podían sentenciar. Entonces, me parece que lo que ocurrió en ese periodo es una cosa excepcional, extraordinaria, que yo creo que sería gravísimo normalizarlo, ¿no es cierto? Yo creo que eso no estamos viviendo ahora. Yo creo que hay muchos problemas, pero un sistema tan bien montado, esquematizado, no es el que está prevaleciendo en estos momentos. Y yo estoy de acuerdo con Angélica en que hay que denunciar cualquier intento de tomarse la justicia, de influir. Pero yo sí creo que en el tema de la justicia y en muchísimos otros temas hay una peligrosa tendencia a normalizar lo que ocurrió, ¿no? Normalizar el autoritarismo, normalizar la corrupción, normalizar el saltarse sobre las leyes, etcétera. Entonces yo creo que de alguna forma el Ecuador tiene que ir poniendo sobre la mesa, resaltar en la historia, hacer la historia de lo que ocurrió con el tema de justicia durante esos 10 años, ¿no es cierto? Porque realmente lo que hubo es un esquema siniestro. ¿Se habrá cumplido, Martín, lo que decía el expresidente Correa, ahora sentenciado? Decía esto: que el presidente va a meter las manos en la corte. Por supuesto que la vamos a meter. Por supuesto que la vamos a meter. Y bueno, ahí está la respuesta, Martín. El presidente decía, por supuesto que lo vamos a meter. Y yo creo que estas cosas tenemos que recordarlas, porque incluso yo creo que, y a propósito de que pusiste ese video de la Megan, y ahora que pones que terminan siendo actos indiglantes, muy serios, pero que incluso caricaturizan al país. Es denigrante para un país haber asistido a estas cosas, a un presidente que diga estas cosas, a un aparato de propaganda que se haya inventado la existencia de una niña que nunca existió, ¿no es cierto? Porque nunca existió. Sí, no se inventaron. Y que hayan engañado a la fe pública de la manera que engañaron con esa publicidad. No es chiste. No, eso se repetía en todos lados. El que ponía en tela de duda la existencia de la tal Megan era absolutamente vilipendiado, amenazado, acosado, le llegaban mensajes a la casa, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Esas son cosas que no podemos normalizar. Me parece que es gravísimo que nosotros asumamos eso como simplemente un episodio más, como un episodio dentro de una cadena de episodios similares, porque no, yo creo que fueron episodios completamente, y repito, si no fuera nuestro país, si no fuera el país de nuestros hijos, ¿no es cierto? Esas son cosas que caricaturizarían tanto al país que le convertirían en una serie de dibujos animados ridícula. Y yo creo que eso eso es algo que no queremos. Puede ser.
Angélica, es esto por supuesto que lo vamos a meter, lo metieron, ahí están las consecuencias, pero claro, uno dice la mesa por la verdad y la justicia, ¿qué más puede aportar? Usted ha estado ahí, ¿qué más nos puede llevar a reflexionar y a actuar? Porque eso tiene que ser ¿no? El estado de propaganda, que no son los medios de comunicación, sino un estado de propaganda donde nos vendieron a la Megan, donde en la mañana decía Alvarado no pasa nada, es solamente una revuelta, a la tarde ya estaban haciendo la publicidad de salvar la democracia. Todo esto que Martín lo ha dicho también es una caricatura de país, pero que lo permitimos y lo permitieron que pase. Sí. Bueno, yo quisiera tocar varios puntos. La primera cuestión es el tema de lo que pasó en el correísmo con la justicia. Pues a mí me parece que sí. Eso hay que profundizar. Muy grave. Hay personas a las que efectivamente se les destruyó la vida. Y me parece a mí que no ha habido una adecuada análisis, estudio y respuesta institucional a estos problemas. Hay gente que sigue privada de la libertad, con procesos que fueron de 12 años violatorios del debido proceso. Entonces, no ha habido una respuesta institucional completa, no ha habido una respuesta institucional que atienda el problema de la politización en el sentido de partidización o uso del sistema judicial por el Poder Ejecutivo, tan claro como es. Entonces, yo creo que no hay una respuesta todavía al problema que hubo en el correísmo respecto del sistema de justicia. No ha habido. Hay una sentencia, yo creo que podríamos discutir en otro momento sobre la calidad de ellas. Hay una sentencia sobre algunas personas, pero ¿cuál es la responsabilidad que tuvieron el mismo gobierno anterior y la presidencia del Consejo de la Judicatura y los jueces sobre lo que ocurrió con el sistema de justicia? Eso no se ha discutido. Pero además, yo les quiero contar una cosa. Yo litigo y todos los días estoy en el sistema judicial. Entonces, tenemos un problema muy serio en el sistema judicial. Porque, por ejemplo, el tema de la corrupción es un tema que todavía se mantiene. Está ahí. Y el tema de la importancia que tienen ciertos temas para el gobierno también se mantiene. Entonces, la pregunta es allí, esos son los temas que tenemos que discutir, claro, responsabilizando a quien debe y hay que procesar a quien debe y si es que hay que llevarle a la cárcel, hay que llevarle a la cárcel, porque de eso se trata la justicia, contra el fuerte, contra el poderoso, porque él es el que abusa. Él abusa del poder, el pobre no abusa del poder, porque no tiene, entonces contra él, por supuesto que sí, de eso se trata, pero el problema es que no se ha enfrentado el tema con la profundidad del caso. Y la profundidad del caso es que la corrupción sigue habiendo, el abuso de poder, es decir, las llamadas telefónicas y eso sigue habiendo. Eso no significa para ningún que los jueces caso que yo esté diciendo que en el correísmo no pasó nada con la justicia, al contrario. Yo estoy diciendo que lo que sucedió, que además hay nuevos elementos de tomar en cuenta, como por ejemplo el tema de la propaganda y también el tema de los medios de comunicación, no en el sentido de asimilarles a la propaganda que hubo en el correísmo, sino como este nuevo actor en la justicia, porque es un nuevo actor. A veces inclusive puede ser hasta bueno para discutir cierta... La presencia pública, de que los juicios sean públicos, del acceso que tengamos a la información. Una sociedad transparente siempre será mejor. Por supuesto. Martín, sí, por favor, Angélica, perdón. ¿Qué debemos hacer? Debemos tomar en serio la independencia judicial. Debemos tomar en serio los procesamientos a las altas autoridades. No debemos olvidarnos que todo esto viene de una práctica que ya es vieja en el sistema judicial y que tuvo su recrudecimiento por el autoritarismo, por esta metida de mano en la justicia. Sí, yo acepto eso. Se visibilizó más, diría usted, pero que estaba ahí. Estaba ahí y fue más cruda. Yo sí estoy de acuerdo con ustedes. Fue más cruda, más autoritaria
sin ninguna posibilidad de enfrentamiento. Eso es verdad. Eso quería aclarar. Claro que sí. Martín, les planteo a los dos por temas del tiempo, pero a los dos me parece que vale la pena dejar un mensaje de lo que va a significar el 30 de septiembre, que se acerca ya, con esta nueva reapertura del caso de Froilán Jiménez. Los nombres que tú has dicho, que hicieron, que hacían, van a poder ser seguramente investigados con mayor... Alguna gente dirá, ¿por qué ya no le dejan en paz a la Megan que crezca sola, que no tenga? Pero tú has dicho también, esto no puede pasarnos como una caricatura más, no se puede normalizar. Entonces les planteo qué hacer, qué propuestas tener y cómo buscar esa independencia, Martín. Yo creo que frente al tema del 30S, lo que hay que buscar es lo que decía Angélica, que la justicia actúe de forma autónoma, independiente, que haga justicia, que haya responsables por aquellos abusos y aquellos crímenes que se cometieron en ese entonces. Creo que es necesario, el país no superará ese episodio mientras no haya justicia, mientras no se aclaren responsabilidades en ese tema, ¿no es cierto? Además, yo creo que el 30S es una lección que nos queda, una lección muy que fue dolorosa sobre cómo puede un sistema autoritario tomarse la opinión pública a través de la coacción frente a los medios, coacción de distinta forma, de distintos mecanismos, ¿no es cierto? Vivimos la cadena, una prohibición total de actuar a los medios y solo en cadena vinculada, ¿no? Una gran cadena de todos, pasando lo que el gobierno quería. Ese día a la sociedad se le incautó, se le arrebató la capacidad de ser informada libremente, ¿no es cierto? De tener acceso a la información de una forma que yo creo que no puede ser olvidada y no puede ser normalizada. Yo insisto en esto de que no podemos normalizar cosas como estas, y muchas veces se normalizan con el olvido, ¿no es cierto? Simplemente pasan a ser anécdotas de nuestra historia y nada más, cuando esos episodios deben ser unas lecciones para que no se vuelvan a repetir, ¿no es cierto? La cadena aquella fue un atentado a la libertad de expresión, fue un atentado brutal al derecho que tiene la sociedad a recibir la información que quiera y que crea que es la más conveniente y la más veraz. No hay que olvidar que ese día no solo que hubo una cadena, sino que incluso el acceso al Internet se volvió completamente limitado. Los medios de comunicación tuvieron una interrupción en su acceso a los servidores. Hubo una manipulación del tema informático, del tema del acceso. Hubo un apagón absoluto. Los medios no teníamos acceso a los servidores, por lo menos yo trabajaba en esa época en Diario El Comercio. Nada podías acceder. No había cómo acceder. Y la prohibición de hacer opinión incluso, sino solo de transmitir lo que el gobierno quería. Así es. Yo recuerdo que tuvimos que hacer, las redes sociales todavía muchísimo más... No tenían tanta, claro. No tenían tanta presencia y era la única forma de más o menos poder surfear alrededor de las limitaciones y las... yo recuerdo, y esto lo pongo como anécdota, yo recuerdo haber abierto un blog y haber escrito un pequeño comentario donde decía que eso no había sido un golpe de Estado. Esa pequeña pieza que puse, el comentario que puse, tuvo casi como 100,000 lecturas en cuestión de horas. Me llamaban de otros países para entrevistarme sobre ese tema, porque
desde afuera. Estabas diciendo una verdad que no se conocía en el mundo. Yo lo que trataba ahí es de cuestionar la tesis del golpe de Estado. Y recuerdo la cantidad de llamadas que tuve de otros países porque era como que de repente aparecía algo único en el panorama del Ecuador, y no es cierto, porque sí había gente que opinaba y que no estaban creyéndose en la tesis del golpe de Estado. Pero entonces, además ahí actuaron gobiernos como el de Mujica, el de Venezuela, diciendo no, hay que salir a defender la democracia. Ellos estaban saliendo a decir que hay que salir a defender. Bueno, hay la tesis, ¿no es cierto?, y bastante sustentada de gente que lo vio, que fue testigo de que Correa recibió una llamada de Hugo Chávez en esa tarde, y que a raíz de esa llamada cambió completamente la tesis del gobierno sobre el golpe de Estado y lo que pasó, sí. Exactamente. Acuérdate, Francisco, que Venezuela... Lo de Alvarado, y en Venezuela hubo lo mismo. Es que hubo... Y ahí se fortaleció. Venezuela tuvo un giro, el chavismo tuvo un giro definitivo a raíz del paro aquel de PDVSA, de la industria petrolera en Venezuela, ¿no es cierto? Y eso Chávez también lo convirtió como... Bueno, eso y el golpe de Estado contra Chávez lo convirtieron como herramientas para imponer un sistema autoritario. Endurecer su propio modelo, ¿no? Claro, y eso fue un golpe, un giro completo al manejo político en Venezuela, y eso aparentemente fue el consejo que recibió Correa, y se intentó hacer algo parecido en el Ecuador. Angélica, para concluir, agradecerles a los dos estas reflexiones públicas que sí, que son indispensables. Usted diría entonces, ¿qué pasos damos? No solo con el tema de la verdad y justicia de la mesa, que habrá que dar una respuesta, pero ¿qué pasos damos para buscar esa parte de liberar a la justicia y tener jueces respetados, respetables y respetados serían, ¿no es cierto? Pero también pasa por las personas. Yo siempre he tenido la tesis de que no es una cuestión de las personas. En primer lugar, me parece que tenemos que tener verdad sobre lo que ocurrió en el 30F, verdad sobre lo que ocurrió con el sistema de justicia en el gobierno anterior, y verdad también con lo que está ocurriendo con el sistema de justicia actual. Yo creo que es importante el tema de asegurar la transparencia y la participación. En el nuevo concurso de jueces de la Corte Nacional, yo leí una noticia donde decía que la Comisión Nacional Anticorrupción abandonaba la vigilancia. Sí, por la falta de transparencia. Por falta de transparencia. Sí, clarito, falta de transparencia. No sabemos quiénes son los que están concursando, dijeron. Y además parece que se negaron a entregar información. Así es. Información de sus cuentas, de ahorros, etcétera. Estamos diciendo que uno de los grandes problemas de nuestro país es la corrupción. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Y ese debe ser un debate nacional. A todos, al abogado y al no abogado, les debe importar quién va a ser el juez más importante de este país. Entonces, a mí me parece que los procesos de transparencia y de participación del ciudadano de a pie en la elección de quién van a ser los jueces más importantes del país es fundamental. Sí. La participación de las otras funciones del Estado también en el ejercicio de la transparencia y fiscalización, no para meter para mi candidato o para el candidato ajeno. Entonces, si ponen un candidato que no sea para responder a ellos, pues sino porque tiene los méritos suficientes para ser candidato. Es que tiene que pasar esos méritos, tienen que ser discutidos por toda la sociedad. No solamente por la comisión esta que está nombrando a los jueces, tiene que ser discutida por toda la sociedad, tiene que... El primer paso encuentra usted entonces el transparentar a quienes se van a nombrar. Totalmente. Ya ve que los medios de comunicación jugamos un rol para eso. Por supuesto, por supuesto. Deberían llamar a cada uno de los candidatos y decirle, bueno, ¿y qué está pensando hacer? Sobre temas graves, sobre cuestiones, para saber quién es quién, qué ha escrito, qué ha dicho.
La falta de la presencia del Consejo de la Judicatura en el informe de la Mesa por la Verdad y Justicia, ¿a usted le deja qué mensaje, Angélica? Bueno, a mí me parece que los poderes políticos no quieren resolver el problema de fondo, que es la independencia judicial, porque piense usted en la siguiente situación. Al Poder Ejecutivo siempre le interesará tener a jueces a quienes les pueda presionar, de cualquier manera, de manera más autoritaria o menos autoritaria, pero siempre ilegal, porque cualquiera de esas presiones es ilegal, siempre le interesará. Entonces, obviamente, someter de fondo la transformación de la justicia significa que el Poder Ejecutivo no puede nombrar jueces afines. Entonces, ahí ya tenemos un problema. Me parece a mí que es esa la razón. No es fácil someterse a un escrutinio de los jueces que tenemos, porque van a salir cosas que no les va a gustar a nadie. Entonces, me parece a mí que ese es un proyecto del país, no solo del Consejo de la Judicatura. A mí me parece que el Consejo de la Judicatura no tiene la legitimidad, no tiene la fuerza, no tiene incluso los elementos técnicos necesarios para llevar adelante una verdadera transformación de la justicia. Por eso digo yo, este es un proyecto del país, no es un proyecto del Consejo de la Judicatura. O sea, usted, para concluir ahora sí, ¿consideraría que el Consejo de la Judicatura debe hacer la veña e irse como el Consejo de Participación Ciudadana? Yo pienso que el Consejo de la Judicatura tiene una función específica, que es administrativa. Eso hay que entender primero. Se perdió totalmente esa visión en el gobierno anterior. Pero todavía no acaban de salir de allí. Siguen en esa visión. Eso es lo que les gusta. Pero claro, entonces, hay que convertir cómo vamos a transformar la justicia no pasa por el Consejo de la Justicia. Esta es una cuestión clave. Porque si no vamos a volverle a dar poder que cuando el poder siempre tiene la posibilidad de desnudar a las personas tal como son. Entonces no me parece que sea un proyecto del Consejo de la Judicatura, tiene que ser un proyecto de la sociedad ecuatoriana y tampoco de los poderes políticos, porque a ellos les interesa tener los jueces, de bolsillo quieren tener ellos los jueces. Angélica, muchísimas gracias. Martín, muchísimas gracias por el aporte en esta mañana. Nosotros estamos concluyendo también nuestro aporte informativo. Nos estaremos encontrando el día de mañana y como nos recuerda Gonzalo Rosero, siempre buscando la verdad. Hasta mañana entonces. Calidad. Innovación. Completamente democracia.